Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy estamos ya en la parte 542 y vamos a tratar de las noticias más interesantes que han salido esta semana en relación a las antiguas profecías que estaban escritas en la Biblia y que vienen a confirmarse en nuestros días, profecías acerca de los tiempos del fin. Nosotros esta conferencia la hemos querido titular de esta forma: falta poco para la confirmación extraterrestre. Y en este sentido, bueno, ya sabéis que hay una comisión en marcha hace pues un tiempo en Estados Unidos, digamos, para ir investigando todo este tema y, bueno, pues está a la espera de que haya una resolución. Traemos, pues, por tanto, una noticia relacionada con este tema que leeremos, pues, hacia la segunda parte de la conferencia. Empezaremos, pues, con este titular. Como siempre, pues iremos avanzando a través de lo que ha ido sucediendo esta semana. El primer titular que os traemos, pues, es este. El Vaticano, junto a jesuitas y sociedades secretas, sigue usando a Estados Unidos y aliados occidentales para traer un nuevo orden mundial que dará el liderazgo mundial al papado, cumpliéndose así la profecía de Apocalipsis 13 y Daniel 11, del 40 al 45. Y empezaremos pues, con este subtítulo: Estados Unidos sigue reforzándose militarmente, y es lo que hemos visto pues, esta semana para variar. Empezaremos para iniciar pues, esta sección con un vídeo donde veremos a Tucker Carlson haciendo una serie de declaraciones acerca del presupuesto militar de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que aumentará el presupuesto del Pentágono de $1 billón a $1,5 billones. Lo acaba de anunciar. ¿Por qué? Bueno, es difícil saberlo sin preguntárselo a él. Él lo explicará. Pero, en general, obviamente, ese es el tipo de presupuesto que un país que anticipa una guerra mundial o regional tiene para su ejército. No hay otra razón para hacer eso. Ese no es un presupuesto para mantener la paz. Ese es un presupuesto de guerra, un gran presupuesto de guerra. Así que creo que es lógico esperar, y todas las señales lo indican, que pronto tendremos una gran guerra. Una gran guerra pronto. Creo que todo el mundo prevé que eso suceda. Espero que no suceda. Pero obviamente, nos estamos moviendo en esa dirección, hacia una guerra mundial. Lo siento. Bueno, pues más claro no se puede ser, y efectivamente las profecías indicaban pues, que en esta tesitura del fin de los tiempos pues, habría una situación entre Estados Unidos, por un lado, y Occidente, y por el otro Rusia y China, que estarían pues, resistiéndose a supeditarse a este nuevo orden mundial que está trayendo el Rey del Norte, liderado por Estados Unidos. Bueno, pues esto nos va a llevar a una deflagración de aquí poco, como decía pues, este comentarista, y realmente pues, no va nada desencaminado. Bueno, en relación pues, a este intento que está haciendo Estados Unidos por rearmarse hasta los dientes para afrontar este nuevo desafío que tiene por delante de esta Tercera Guerra Mundial, bueno, pues está también enmarcado todo lo que está aconteciendo con Groenlandia. Veamos también las noticias que os traemos en relación a esto. Nos dice: Trump ve inaceptable cualquier opción que no pase por la anexión de Groenlandia a Estados Unidos. El presidente asegura horas antes del encuentro de Vance y Rubio con responsables de Dinamarca y Groenlandia que la OTAN será más formidable con la isla ártica en manos de Washington. También llama a la alianza a persuadir a Copenhague para que ceda el control. Y os hemos seleccionado esto. La isla, sostiene, es fundamental para la cúpula dorada que estamos construyendo.
tiene desde luego pues un componente defensivo muy importante, el deseo de Estados Unidos de hacerse con Groenlandia. La cúpula dorada es el gran escudo antimisiles que el republicano ha ordenado desarrollar a marchas forzadas para proteger a todo el territorio estadounidense desde el espacio. Trump aspira a que el ambicioso sistema, que cuenta con un presupuesto inicial de 175.000 millones de dólares, esté listo para 2028. El republicano ha advertido una y otra vez de que en caso de no llegar a un acuerdo con Dinamarca para obtener el control de la isla, se hará con Groenlandia por las buenas o por las malas. En este último caso ha sostenido que cualquier intervención sería un paseo militar. Bueno, fijémonos aquí, destaquemos pues, la fecha de 2028, fecha en la cual Donald Trump espera tener lista la cúpula dorada, una cúpula que, según dicen, pues, les va a proteger de ataques enemigos. Bueno, pues sabemos nosotros por la profecía que en la primavera del 2028 pues, ya se va a establecer la ley dominical, que va a ser pues, ya el inicio de ese nuevo orden mundial que va a liderar el papado desde Jerusalén. Bueno, pues todo esto cada vez está más cerca y es también interesante ver cómo todas estas noticias van reafirmando realmente que la profecía escrita pues con miles de años de antelación se está cumpliendo con toda exactitud. Sigue la noticia diciendo lo siguiente: Mette Frederiksen ha advertido de que si Washington, el principal miembro de la OTAN, intentara tomar la isla por la fuerza, desencadenaría el fin de la alianza basada en el principio de la asistencia mutua. La isla se encuentra dentro de una de las posibles rutas que previsiblemente recorrerían los misiles en caso de un ataque entre Rusia y Estados Unidos. Durante los años más duros de la Guerra Fría, llegó a tener desplegados en la isla a cerca de 6.000 soldados en bases que fue cerrando a medida que se reducían las tensiones con la entonces aún Unión Soviética. Un tratado de 1951 suscrito con Copenhague concede a Estados Unidos el derecho de volver a establecer bases o enviar cuantos soldados quiera a la isla. Finalmente nos dice, la isla ártica, poco poblada, pero rica en recursos, está muy bien situada para el funcionamiento de sistemas de alerta temprana, en caso de que se produzcan ataques con misiles, y también para el monitoreo de buques en la región. Bueno, pues vemos que el interés, desde luego, de Estados Unidos por Groenlandia pues, se basa y se centra principalmente por una cuestión pues, militar, por una cuestión defensiva, ante esta gran guerra que ya nos anunciaba Carson al principio de la conferencia. Siguiendo con este tema de Groenlandia, nos dice la siguiente noticia que ha surgido esta semana. La primera ministra danesa advierte sobre el interés de Trump en Groenlandia. Lo más difícil está por venir. Si ahora mismo tuviéramos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca, elegiríamos Dinamarca, subraya el jefe del gobierno autónomo de la isla ártica. Y os hemos seleccionado esto. Si cae Groenlandia y el resto del mundo, Groenlandia y el resto del mundo deberán afrontar retos que son difíciles de combatir, ha afirmado el primer ministro groenlandés. Y efectivamente será una pieza más en este aproximarse a esta finalización de la Tercera Guerra Mundial, que empezó, pues, según el Papa Francisco, como hemos comentado tantas veces, el 11 de septiembre de 2001 y que pues, va a terminar dentro de poco tiempo, cuando vaya ese último petardazo que decimos aquí y que va realmente a involucrar a un montón de naciones, ¿no? Y una gran destrucción, desde luego. Siguiendo con Groenlandia, nos dice la siguiente noticia: Trump sube los aranceles a países de la Unión Europea y a Reino Unido hasta que se alcance un acuerdo para la compra total de Groenlandia. En un largo mensaje, el inquilino de la Casa Blanca comienza diciendo que hemos subvencionado a Dinamarca, a todos los países de la Unión Europea y a otros durante muchos años, evitando cobrarles aranceles a cualquier otra forma de remuneración. Ahora, después de siglos, es hora de que Dinamarca retribuya. La paz mundial está en juego. Trump dice que Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia han viajado a Groenlandia con fines desconocidos. Esta es una situación muy peligrosa para la seguridad y la supervivencia de nuestro planeta. Estos países que participan en este peligroso juego han puesto en juego un nivel de riesgo insostenible. Bueno, ya sabéis que han habido pues, maniobras militares a pequeña escala en Groenlandia por parte de estas naciones que nombra Donald Trump. Finalmente nos dice, ahora debido a la cúpula dorada y a los modernos sistemas de armas, tanto ofensivos como defensivos, la necesidad de adquirir es especialmente importante.
Actualmente se gastan cientos de miles de millones de dólares en programas de seguridad relacionados con la cúpula, incluyendo la posible protección de Canadá, agrega Trump. Este sistema, brillante pero altamente complejo, solo puede funcionar a su máximo potencial y eficiencia debido a sus limitaciones si este territorio está incluido, prosigue. Bueno, pues ya vemos que van realmente a por todas. Bueno, vayamos a ver pues este despliegue que ha habido en Groenlandia de estas tropas sobre el terreno. I think they was letting know that. Not today. Bueno, pues todo cada vez más tensionado, desde luego. El siguiente apartado que os traemos es este. Estados Unidos se sigue desmarcando del viejo orden internacional. Bueno, pues ¿por qué? Pues porque quiere acometer esta misión que se le ha encomendado por parte de esos poderes que hemos leído antes y, por tanto, pues eso conlleva desvincularse con todo el ordenamiento judicial mundial que hay en el mundo ahora mismo funcionando. Nos dice la noticia, Trump vincula la disputa por Groenlandia con que no le concedieran el Premio Nobel de la Paz en un mensaje al primer ministro de Noruega. Bueno, desde luego, pues Donald Trump está reventando todos, pues, en fin, los órdenes establecidos hasta este momento, lo está echando todo por el suelo, no se para ante nada, nada es sagrado para él y, desde luego, pues bueno, está consiguiendo realmente desmarcar a Estados Unidos de todo ese ordenamiento mundial para, pues, acometer la misión que se le ha encomendado, como decíamos antes. Hemos seleccionado esto, teniendo en cuenta que su país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras y más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será la preponderante pensar en la paz, señala el mensaje al que tuvieron acceso medios de comunicación estadounidenses. Porque sí, realmente ha habido esta situación con el Nobel a la Paz, ¿no? con el Premio Nobel de la Paz que se le dio a Machado, la opositora venezolana, y que esta semana pues, ha entregado a Trump. Nos dice la noticia que os traemos a continuación lo siguiente. Reunión de Trump y Machado. Trump asegura haber recibido la medalla del Nobel de la Paz que le entregó María Corina Machado. El presidente estadounidense ha dicho que el gesto le ha parecido un honor y ha destacado la trayectoria de Machado, a quien ha descrito como una mujer que ha pasado por muchísimo y ha enmarcado la entrega como una muestra de respeto mutuo por su trabajo político. Bueno, pues Donald Trump realmente no se detiene ante nada. Estamos viendo cosas realmente impensables no hace tantos años. Se están perdiendo totalmente las formas, se está pues yendo a por todas y desde luego pues esto nos indica claramente que estamos en una situación mundial, bueno, pues nunca vista y que realmente coincide con esas profecías del tiempo del fin a pleno. Os traemos también un vídeo esta semana acerca de todo esto del multilateralismo, un vídeo de Macron, el presidente de Francia, hablando de este tema. Nous sommes dans un monde qui se dérègle, les instances du multilatéralisme fonctionnent de moins en moins bien, nous évoluons dans un monde de grande puissance avec une vraie tentation de se partager le monde. Et je crois que ce qui s'est passé durant les derniers mois ou parfois les derniers jours n'a rien enlevé à ce constat. Et donc c'est le grand risque de l'ordre international dans lequel nous vivons. Les États-Unis sont une puissance établie mais qui se détourne progressivement de certains de ses alliés et s'affranchit de règles internationales qu'elle promouvait encore récemment, qu'il s'agisse du commerce, de certains éléments de sécurité. Ce que je disais l'année dernière sur l'international réactionnaire reste vrai. Et je crois même qu'il y a aujourd'hui un processus, pour certains assumés, de recolonisation. Alors vaste sujet et au fond, il pourrait y avoir un côté complètement naïf, irénique, à vous dire qu'on va s'occuper de la gouvernance internationale au moment où je suis en train de vous dire
que c'est le désordre le plus grand, la loi du plus fort, et que chaque jour les gens se demandent si le Groenland va être envahi. Bueno, en la conferencia del jueves, que haremos, si Dios quiere, pues para hablar del tema de lo que hay detrás de Estados Unidos y de este nuevo orden mundial, el Vaticano y aliados del Vaticano, bueno, realmente pues veremos cómo ellos están abogando pues porque ese orden mundial, en fin, permanezca y en todo caso se mejore, ¿no? Vemos aquí un contrapunto entre lo que está haciendo Estados Unidos, la segunda bestia de Apocalipsis 13, y la primera bestia de Apocalipsis 13, que es ese Vaticano. Bueno, pues todo esto es un juego perfectamente milimetrado para que al final la gente pues vea realmente bueno, como máximo líder adecuado para gobernar este nuevo orden mundial que está trayendo Estados Unidos, pues al Vaticano, ¿no? Que es el que se mantiene todavía sosteniendo una moral en un mundo que se está desmoronando pues a nivel ético por todos lados, ¿no? Como decía ahora pues el presidente francés. Bueno, vamos a continuar y el siguiente apartado es este. Estados Unidos y aliados siguen yendo a por las riquezas ajenas para crecer. Ellos están pues enriqueciendo, bueno, pues mientras están realizando esta obra para traer este nuevo orden mundial, pues ellos van también sacando tajada de todas las situaciones que van creando. Os traemos pues esta noticia. Nos dice Donald Trump, afirma que Venezuela solo comprará productos fabricados en Estados Unidos. El presidente republicano anuncia esta medida después de conocerse las negociaciones para el acuerdo sobre el petróleo en el que están trabajando ambos países y del cual Estados Unidos gestionará los beneficios, una prueba más del control que tiene sobre el gobierno venezolano. Bueno, realmente pues Estados Unidos se está quedando, bueno, pues allá donde va, pues allá que se lleva los recursos naturales y también pues todo lo que puede sacar para ir engrandeciendo la nación americana. La siguiente noticia, también en relación a todo esto, es esta. Trump quiere que los países paguen $1.000 millones por puestos permanentes en la Junta de Paz. Bueno, ¿qué es esto? Esta Junta de Paz pues es la Junta que va a gestionar pues la nueva fase que va a empezar en Gaza, la segunda fase de ese plan de paz que se inició hace unos meses y que bueno, pues consta o consiste en que una serie de naciones pues van a gestionar bueno, pues lo que se va a hacer en esa franja. Bueno, quien quiera pertenecer a ese comité pues va a tener que soltar todo este montón de dinero, según pues, anuncia Trump. Bueno, pues todo va siempre en la misma dirección, ¿no? Él busca el engrandecimiento de Estados Unidos y que América sea grande otra vez, como suele pregonar. Os traemos este resumen, ¿no?, de la noticia, o os hemos seleccionado en todo caso este trozo. La Junta de Paz es un organismo internacional que fue respaldado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en noviembre de 2025. La Junta se creó para supervisar el alto el fuego entre Israel y Hamás. Un funcionario estadounidense declaró a la CNBC que unirse a la Junta de Paz es gratuito, pero que la contribución de $1.000 millones garantizaría la membresía permanente. El mandato del grupo es reconstruir toda Gaza y prácticamente cada dólar recaudado se destinaría a dicho objetivo. Bueno, evidentemente los que van a reconstruir Gaza van a hacer un gran negocio si es que esto llega a producirse. Bueno, pues como siempre los negocios por en medio de toda esta situación, que es una lucha espiritual, evidentemente, que está liderando el Vaticano para establecerse en Jerusalén y desde ahí gobernar a todo el mundo a través también de esa nueva religión que va a aparecer a partir de ese nuevo orden mundial y finalmente pues para dar la bienvenida al anticristo que se va a presentar en este mundo haciéndose pasar por Jesús en su segunda venida. Todo esto antes de que venga el auténtico Jesús en el otoño de 2031. Así que ya vemos que todo se está acelerando porque cada vez está todo más apretado. La siguiente sección que os traemos pues es esta. Trump sigue apretando a la oposición izquierdista de Estados Unidos para que ésta se levante y se genere un conflicto abierto. Bueno, todas estas sociedades secretas y todos estos jesuitas que están trabajando por detrás de la nación norteamericana, que la están guiando a que establezca este nuevo orden mundial, pues también tienen una agenda, desde luego, para el propio Estados Unidos. Ahí se tendrá que proclamar una ley dominical en la primavera del 2028 y para que esa declaración se pueda pronunciar, pues realmente van a tener que pasar cosas también muy graves en el propio Estados Unidos. Bueno, sabemos que Estados Unidos, por tanto, va a tener problemas. En este sentido, os traemos esta noticia de esta semana. Nos dice Trump amenaza con invocar la ley de insurrección y desplegar militares si siguen las protestas contra la
ICE en Minnesota. Os hemos seleccionado esto. Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no detienen a los agitadores profesionales e insurrectos que están atacando a los patriotas de ICE, que solo intentan hacer su trabajo, instauraré la ley de insurrección, algo que muchos presidentes han hecho antes que yo, escribió Trump en su red Truth Social. La amenaza del republicano de aplicar la legislación, uno de los poderes de emergencia más contundentes y que autoriza al presidente a desplegar fuerzas armadas dentro del territorio estadounidense, se produce horas después de que un agente de ICE disparara contra una persona hiriéndola en la pierna en Minneapolis, Minnesota, durante una manifestación contra las redadas migratorias ordenadas por la administración Trump. Según el Departamento de Seguridad Nacional, la persona herida habría utilizado la pala de nieve para atacar a la gente, que disparó para defenderse. Por su parte, el alcalde de la ciudad ha respondido: nos encontramos en una situación en la que los residentes están pidiendo a los pocos agentes de policía que tenemos que se enfrenten a ICE. No podemos permitir que en Estados Unidos dos entidades gubernamentales se enfrenten entre sí. Bueno, pues todo cada vez más, complicado en Estados Unidos, cada vez pues las dos facciones más enfrentadas. Bueno, en este contexto pues ha surgido también esta noticia sorprendente esta semana. Resurgen los Black Panther Party en Estados Unidos ante las redadas y abusos del ICE. Os hemos seleccionado esto. A medida que la administración Trump aumenta la presencia de agentes federales en ciudades estadounidenses, un grupo local que se identifica como parte del Black Panther Party for Self-Defense se ha vuelto más activo en Filadelfia. El grupo afirma que es un resurgimiento del grupo militante Black Power que data de los años 60 y que ha sido entrenado por algunos de los miembros originales supervivientes del partido. Varios asistieron a una protesta anti-ICE el jueves en el Ayuntamiento de Filadelfia, portando armas de estilo militar. Dicen que tienen permiso legal para portar armas de fuego y que se presentan como respuesta a la violencia de la administración Trump. El objetivo del grupo es que ICE sea abolido y que la administración Trump rinda cuentas. Y bueno, finalmente, pues esto, el Pentágono prepara 1.500 soldados para un posible despliegue en Minnesota, dicen funcionarios estadounidenses. El Pentágono ordenó a unos 1.500 soldados en servicio activo en Alaska que se preparan para un posible despliegue en Minnesota, sitio de grandes protestas contra la campaña de deportación del gobierno, dijeron el domingo a Reuters dos funcionarios estadounidenses. Bueno, pues todo esto desde luego se está complicando al punto que nos va a llevar pues al siguiente titular que os traemos, que es este. Todo esto traerá tensiones económicas y sociales a Estados Unidos, que acabarán en una guerra civil, cumpliéndose las profecías de Ellen White. Porque sí, Ellen White pues ya habló de esta guerra civil que acontecería en Estados Unidos cuando fuera el momento, antes del tiempo del fin, y realmente es lo que estamos viendo semana a semana, cómo Estados Unidos se está abocando rápidamente a ese escenario. Bueno, pues os traemos esta noticia también que ha surgido esta semana, o este artículo en todo caso. Nos dice el presidente de los Estados Unidos está en guerra con su propio país. Es un artículo de opinión y nos dice la administración Trump está involucrada en una guerra integral y su enemigo es la mitad de Estados Unidos. Algo importante y peligroso está ocurriendo. La administración Trump está enfrascada en una guerra a gran escala y su enemigo es la mitad de Estados Unidos. Esta guerra se libra con retórica y regulaciones, recortes presupuestarios y violencia. Su objetivo es dividir el país en dos. Bueno, pues ya para finalizar esta sección acerca de cómo se está complicando todo en Estados Unidos entre estas dos facciones que van a derivar en una guerra civil, vamos a escuchar las declaraciones de hace ya tiempo del general Milley, el día que se jubiló, y que habló de una forma clarísima y realmente cruda acerca del futuro que le espera a Estados Unidos. Vamos a ver este vídeo que, como digo, tiene ya un par o tres de años. We don't take an oath to a wannabe dictator. We don't take an oath to an individual. We take an oath to the Constitution, and we take an oath to the idea that is America, and we're willing to die to protect it. General Milley today at his retirement ceremony said, quote, "We don't take an oath from a wannabe dictator." Do you actually General Milley, what he did is really treasonous. If you look at what he said to China, he's either stupid or it's treason.
But what he said to China should never be allowed. That can never be allowed in our country. Did you suggest and you know attacking what, China? General Milley, who I know, he's a lazy guy, who left billions and billions of dollars worth of equipment with the Taliban. General Milley's a lazy guy who's not very smart. But what General Milley did to China and with China is a disgrace. And but frankly, there are death? many people that would call it treason. But why? Bueno, pues impresionante el mundo hacia donde se está dirigiendo y especialmente Estados Unidos en su propia nación. El siguiente titular que os traemos es este. Los jesuitas y las sociedades secretas siguen usando a Estados Unidos, a Israel y a Jordania para despejar Medio Oriente de oposición y así poder hacer el tercer templo en Jerusalén, el lugar desde donde ejercerá el poder el papado cuando obtenga el liderazgo mundial, cumpliéndose la profecía de Daniel 11 del 40 al 45. Y bueno, pues os traemos también este subtítulo. Estados Unidos e Israel siguen con la intención de construir el tercer templo. Esta semana os traemos esta noticia que ha aparecido en esta publicación de Times of Israel y vamos a leer este artículo porque es realmente interesante el modo de pensar pues, de estos sionistas que están con la intención clara de, bueno, pues más pronto que tarde, intentar construir ese tercer templo en donde hoy está la explanada de las mezquitas y realmente lo van a conseguir. Vamos a leer la parte seleccionada que dice lo siguiente. A la sombra de la tierra prometida, Moisés se presentó ante el pueblo de Israel y declaró el imperativo divino. Había llegado el momento de ascender. Envíen hombres a reconocer la tierra de Canaán que voy a dar a los israelitas, ordenó en Números 13:2. Bueno, esto digamos que se sitúa en cuando Israel está por entrar en Canaán y envían a 12 espías para investigar si realmente esa tierra que Dios les ha prometido es realmente habitable y conquistable o no. Bueno, a continuación nos dice el artículo lo siguiente. Esto no fue un simple reconocimiento, fue el preludio de la conquista, de la reivindicación de la herencia que Hashem había jurado a Abraham, Isaac y Jacob. Cuando los 12 espías regresaron, 10 de ellos transformaron la misión en una historia de terror. Ya sabéis que 10 de los 12 que volvieron pues dieron un relato realmente negativo acerca de lo que habían visto y de lo imposible que sería conquistar la tierra de Canaán. Y ahora el artículo continúa diciendo, imaginen a estos 10 espías informando no sobre la antigua Canaán, sino sobre el actual Har HaBayit, el monte del templo en Jerusalén. Su perverso informe, impregnado de miedo y distorsión, podría resultar inquietantemente familiar. La cúpula de la roca se alza imponente, símbolo inexpugnable del dominio extranjero. Es demasiado peligroso ascender, estallarán disturbios, el mundo nos condenará y se perderán vidas. Bueno, fijémonos cómo están comparando los dos acontecimientos, es impresionante. Y luego nos dice, esta es la narrativa del statu quo que resuena en nuestras comunidades hoy. Un informe moderno de Meraglim que paraliza la acción y perpetúa la desconexión del lugar más sagrado del judaísmo. No solo es errónea, es, en palabras de defensores del templo como Yehuda Levi, errónea y engañosa. Los 10 espías no mintieron descaradamente sobre los gigantes ni las ciudades fortificadas. Exageraron los peligros y omitieron la fe, convirtiendo un mandato divino en un consejo desesperado. De igual manera, quienes hoy se oponen a la ascensión de Har HaBayit, en el monte del templo, ¿no? En la explanada de las mezquitas, disfrazan sus temores con ropajes halágicos, pero un análisis más detallado revela la distorsión. Y finalmente nos dice, los árabes afirman que Har HaBayit es el tercer lugar más sagrado del Islam, pero lo tratan como un lugar de picnic, un campo de fútbol o un basurero, como confirman los relatos de testigos presenciales. Cada hogar de Gaza exhibe carteles de la cúpula no por reverencia, sino como un símbolo para resistir la apatía judía. Bueno, lo que siempre os decimos, como realmente estas guerras que están aconteciendo en Israel es para despejar el terreno de oposición musulmana al objetivo de construir el tercer templo, no lo olvidemos nunca. Bueno, y continúa diciendo, el aumento de las visitas judías en la última década, desde oraciones en voz baja hasta rezos abiertos, no ha provocado el apocalipsis, dicen los que han escrito el artículo. Las tensiones se normalizan con la presencia. El informe de los espías generó histeria. Parecíamos como langostas, se dice en Números 13:33. La versión actual hace lo mismo, cediendo terreno a los adversarios, como le demuestra el aumento de 76.448 ascensos en 2025 sin catástrofe. La presencia a menudo normaliza las tensiones.
Bueno, pues el pueblo de Israel, desde luego, y sobre todo los más sionistas, están y siguen en el empeño de construir ese tercer templo cuando llegue el momento, y por eso pues está pasando lo que está pasando. Ellos bueno, pues siguen en su empeño, como decíamos. El siguiente titular es este. Muchos cristianos protestantes de Estados Unidos, infiltrados hace tiempo por los jesuitas y las sociedades secretas, apoyan incondicionalmente a Israel. Todos estos cristianos protestantes de Estados Unidos que han recibido pues, estas influencias de los jesuitas, infiltrados, como decimos, pues hace ya muchos años, pues, bueno, pues han adoptado en sus doctrinas toda esta creencia de que al final de los tiempos Israel tenía que estar otra vez en pie, funcionando y con el tercer templo también en marcha. Bueno, todo esto realmente no viene de Dios, no son profecías bien interpretadas y todo esto pues, bueno, va a llevar a las escenas del final, desde luego. Pues en este sentido os traemos esta noticia que aconteció bueno, pues ya hace un mes y que decía lo siguiente: 1000 pastores estadounidenses viajan para formarse como embajadores de Israel. El viaje fue organizado por el gobierno de Benjamín Netanyahu con la sincera bendición del movimiento sionista evangélico de Estados Unidos. Más de 1000 pastores e influyentes cristianos estadounidenses viajaron a Israel este mes, convirtiéndose en el grupo más grande de líderes cristianos estadounidenses en visitar Israel desde su fundación. En pleno apogeo de la temporada navideña, estos pastores estaban en una misión pagada por el gobierno israelí para brindar capacitación y preparar a los participantes para servir como embajadores no oficiales de Israel en sus comunidades, informó Fox News. El organizador del viaje, Mike Evans, es escritor, un importante aliado evangélico de Donald Trump, confidente del primer ministro Benjamín Netanyahu desde hace mucho tiempo y fundador del Centro de Patrimonio Amigos de Sion en Jerusalén. Bueno, como todo realmente está entremezclado, es impresionante. Y finalmente, pues os hemos seleccionado esto. Estados cristianos sionistas, creen que el Estado de Israel cumple la profecía bíblica. A veces afirman cosas como que el pueblo de Israel es un tesoro especial sobre todos los pueblos de la tierra, incluyendo a los Estados Unidos de América, como exclamó el pastor John Hage, líder de Cristianos Unidos por Israel, en un discurso este verano refiriéndose a las Escrituras. Bueno, pues los evangelistas de Estados Unidos pues están dando soporte a todo este plan, desde luego. Ellos siguen aportando muchísimo dinero para que todo esto sea una realidad y Israel construya ese tercer templo, por el cual también está muy interesado Estados Unidos. Bueno, pues el siguiente titular es este: Estados Unidos e Israel, con la excusa del proyecto del Gran Israel, siguen apretando a los palestinos para que dejen de ser una amenaza para la construcción del tercer templo. Y esta semana pues hemos visto esto. Estados Unidos anuncia que Tony Blair, Marco Rubio, Steve Witkoff y Jared Kushner formarán la Junta Ejecutiva de Gaza. La lista la completan Mark Rowan, director de Apollo Global Management, Roberto Gabriel, asesor de Trump, y Ajay Banga, presidente del Banco Mundial. Bueno, aquí me gustaría remarcar realmente la cara de Tony Blair. Si realmente las caras son el espejo del alma, pues uno se queda sin palabras, desde luego. Bueno, pues vemos aquí lo que os hemos seleccionado. Según la Casa Blanca, cada miembro de esta Junta Ejecutiva asumirá carteras concretas, entre las que se incluyen el fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, relaciones regionales, reconstrucción, atracción de inversiones, obtención de financiación a gran escala y movilización de capital. Bueno, pues esto es lo que se va a hacer en esta franja de Gaza, en esta franja que ha sido pues tan castigada. Ahora se la van a repartir o se la van a intentar repartir entre este organismo que va a controlar, digamos, toda la operación. El siguiente apartado es este: muchos siguen disputándose Siria, que acabará totalmente destruida, cumpliéndose la profecía de Isaías 17, del 1 al 3. Y vemos esta noticia también que ha surgido pues, estos últimos días. Las autoridades kurdas de Siria decretan la movilización general tras el adelanto del ejército sirio. Las autoridades kurdas alertan de una crisis grave en los campos donde permanecen retenidas familias de combatientes del Estado Islámico bajo su custodia. Es decir que, bueno, Siria, lejos de entrar en paz, pues cada vez está más como un avispero, ¿no? Realmente, pues las profecías ya nos avisaban de que Siria sería totalmente arrasada y pues va en línea recta hacia esa situación.
El siguiente apartado pues es este. Estados Unidos e Israel siguen apretando a Irán, el máximo poder regional opositor, situación que desembocará tarde o temprano en un ataque conjunto de Rusia, Irán y otros a Israel, cumpliéndose la profecía de Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39. Porque ya sabéis pues, que en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, en estos capítulos, se relata una situación en la cual un rey de Rusia pues, atacaría juntamente pues, a otros países, y habla de Persia, por tanto Irán, a Israel, a Jerusalén, en una batalla. Bueno, pues esto tiene que acontecer todavía no ha acontecido. Esto pues veremos cuándo se produce, pero desde luego todo este apretar a Irán va a desembocar sin duda en este tipo de situación. Aquí os dejo pues lo que se nos dice en esta profecía de Gog y Magog acerca pues, de estas naciones que acompañarían a Magog, a Rusia. Bueno, pues vemos realmente que aquí estaría involucrada realmente Turquía, estaría involucrado Irán, estaría involucrado Sudán o Etiopía, Libia, en fin. Bueno, pues y Turquía sale varias veces. Bueno, esto pues en según qué interpretaciones se hacen de estas antiguas naciones, bueno, pues se hace la equivalencia con estas naciones de hoy en día. Veremos cómo va aconteciendo todo esto, pero desde luego Irán, todo indica que va a ser una de estas naciones que junto a Rusia va a efectuar ese ataque. Bueno, pues en relación a Irán os traemos toda esta serie de noticias. Trump rompe el diálogo con los ayatolás y espolea la revuelta. Seguid protestando, la ayuda está en camino. Bueno, realmente se acabaron produciendo muchísimas víctimas en estas protestas que han acontecido estas semanas anteriores y bueno, parece que ahora la situación está más calmada, pero unos dicen que han habido hasta 12.000 muertos, otros hablan de 2.000, las autoridades iraníes hablan de 2.000, en fin, no se ponen de acuerdo, pero desde luego ha habido una gran mortandad. También se nos decía esta semana, Irán amenaza con bombardear bases de Estados Unidos en Oriente Medio ante las advertencias de Trump de atacar el país. Sobre la mesa no solo se planteó la posibilidad de ataques contra instalaciones militares o gubernamentales en Irán, sino también nuevas sanciones económicas, ciberataques y un respaldo más claro a las protestas. Bueno, pues unos van contraatacando pues, ante los movimientos que va haciendo el otro. Bueno, pues aquí no se descarta nada, cada vez va, en fin, tensionándose más todo y desde luego pues nos va a abocar a un conflicto abierto, pues como siempre decimos, más pronto que tarde. También en relación a Irán, suenan tambores de guerra en Oriente Próximo. Estados Unidos retira parte de sus militares de su base en Qatar tras las amenazas de Trump de intervenir en Irán. Bueno, pues hubo un movimiento que por lo visto terminó el miércoles de esta semana anterior y que, bueno, pues que fue una alerta por si Irán se decidía pues, a tomar represalias ante un hipotético ataque de Estados Unidos a la nación de Irán. También esta noticia, advertencia desde Teherán. Irán eleva la tensión ante un posible ataque contra el ayatolá Jamenei. Os seleccionamos esto. El régimen iraní aseguró que cualquier intento contra el líder supremo será considerado una declaración de guerra. En este marco, funcionarios del entorno de Jamenei subrayaron que la respuesta iraní sería contundente y sin precedentes. Voces diplomáticas insisten en que cualquier acción que apunte directamente al liderazgo iraní podría desencadenar una respuesta en cadena con consecuencias imprevisibles para Medio Oriente y el mundo. Bueno, pues una semana más, pues todo a punto de estallar. La siguiente sección es esta. Turquía, en su afán de riquezas ilimitadas, sigue metiéndose con unos poderes que, llegado el momento, acabarán con ella, cumpliéndose la profecía de Apocalipsis 16, del 12 al 16. Y pues ha surgido también esta noticia, OTAN musulmana, así están cambiando las alianzas militares en Oriente Medio en llamas. Riad e Islamabad, por tanto Arabia Saudita y Pakistán, pactaron defensa mutua y Ankara negocia sumarse, Turquía pues negocia sumarse a esta alianza, impulsando un eje militar propio ante guerras regionales y dudas sobre Washington, con disuasión nuclear pakistaní y cooperación industrial creciente en juego. El pasado 6 de enero, una delegación militar saudí de alto nivel mantuvo un encuentro de alto nivel en Ankara. Según explicó el propio Ministerio de Defensa turco, el cuartel general del Mando de las Fuerzas Navales de Turquía acogió la primera reunión de coordinación de cooperación de las Fuerzas Navales de Turquía y Arabia Saudita,
Era el penúltimo gesto de la creciente mejora de las relaciones entre los ejércitos de ambos países. Después de años de desconfianza y roces en todo Oriente Medio, en los que turcos y saudíes habían apoyado con frecuencia facciones rivales en los múltiples conflictos y crisis regionales. Bueno, Turquía pues parece que cada vez está con más sintonía, tanto con Irán, con Arabia Saudita. Bueno, veremos cómo va evolucionando todo esto, pero desde luego cuando Israel se decida a echar por tierra esas mezquitas para construir el tercer templo, sabemos que todo el mundo musulmán va a reaccionar en bloque y, bueno, pues por tanto, ahí van a estar unidas probablemente Turquía con Irán y con Arabia Saudita. Bueno, veremos cómo va aconteciendo todo, pero todo cada vez se va aclarando pues, de una forma, en fin, más lúcida. Por último nos dice, pero la verdadera bomba llegaría pocos días después. Dos exclusivas de la agencia Bloomberg han revelado cómo el mapa de alianzas militares está evolucionando a toda velocidad en esta parte del mundo. El pasado septiembre, Arabia Saudí y Pakistán firmaron un acuerdo de defensa mutua, en el que cualquier agresión contra uno de los países será considerada un ataque contra todos. Y ahora, según este medio, Turquía se dispone a unirse a este pacto formal. Bueno, pues todos están haciendo sus jugadas para enfrentar esa gran guerra que veíamos en el vídeo del principio de esta conferencia. El siguiente titular nos dice que Estados Unidos y aliados occidentales siguen apretando a Rusia, China y otros para que se dobleguen al nuevo orden mundial, cumpliéndose la profecía también de Daniel 11, del 40 al 45. Y vamos a leer esta serie de noticias. Una petrolera rusa anuncia que no cederá a Estados Unidos sus activos producidos en Venezuela. Bueno, pues Rusia no se da por vencida con los activos petroleros que desarrolla en Venezuela, pese a que Estados Unidos haya anunciado que exportará todo el crudo extraído del país para recuperar la estabilidad política. Bueno, pues Rusia, desde luego, pues se ha resentido de la pérdida de Venezuela, China también, y ellos pues siguen con la intención de continuar en ese país. Veremos cómo va todo, pero desde luego, pues tanto a Rusia como a China se los está acorralando cada vez más, hasta que acontecerá esa deflagración que ya estaba profetizada en los versículos que os acabamos de mostrar en el titular. La siguiente noticia nos dice: la próxima guerra, dos potencias se aliaron en contra de China y crece el miedo por otra invasión que pueda terminar en una guerra global. Dos potencias asiáticas realizaron ejercicios militares conjuntos en aguas en disputa, lo que ha generado preocupación en el gobierno chino. Bueno, pues estas dos naciones son India y Filipinas, que nos dice, en un movimiento que reconfigura el mapa geopolítico de Asia, India y Filipinas anunciaron la creación de una alianza militar sin precedentes, con el objetivo de contener el avance de China en el mar meridional. El acuerdo contempla cooperación en defensa marítima, intercambio de inteligencia, ejercicios navales y zonas clave del corredor marítimo. Filipinas enfrenta disputas territoriales directas con China por islas y arrecifes, mientras que India considera el fortalecimiento de su presencia naval como una estrategia para contrarrestar la influencia china en el Indo-Pacífico. Bueno, esta alianza, ¿no?, entre la India y China, que vimos como pues, se estaba definiendo cada vez más hace un tiempo, bueno, desde luego no carece de dificultades, porque bueno, siendo vecinos China y la India, pues se disputan asuntos de vital importancia y desde luego pues todavía no se ha formalizado esa posible alianza anunciada hace tantos años en este ministerio, pero desde luego todos los tiros apuntan hacia esa dirección. Veremos cómo va aconteciendo todo. Bueno, os dejo el resto de noticia por si queréis pues acabar de leerla y ver los que están pues participando en todas estas maniobras. Finalmente, pues os traemos otro vídeo en el cual veremos declaraciones de un miembro del gobierno chino en las cuales pues declara su apoyo incondicional a Irán. Bueno, Irán es el enésimo eslabón de China que no quieren que caiga en manos extranjeras, quieren que Irán siga independiente porque China tiene grandes lazos comerciales con esa nación y no quieren pues que se les caiga otra pieza del tablero mundial. Bueno, Estados Unidos y aliados cada vez en su empeño de construir ese nuevo orden mundial los están acorralando más, desde luego. Vamos a ver el vídeo y entenderemos pues exactamente cuál es la atmósfera que se respira en estos momentos. China espera que Irán mantenga la estabilidad en el país y apoya a Irán para que lo haga.
Siempre nos oponemos a la injerencia en los asuntos internos de otros países y al uso o la amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales. Esperamos que todas las partes actúen de manera que conduzcan a la paz y la estabilidad en Oriente Medio. Bueno, la siguiente noticia que os traemos es esta. China sortea la guerra comercial con Trump y su saldo comercial positivo llega a los 1,02 billones en 2025. Bueno, realmente China ha sufrido mucho con estos aranceles que les ha impuesto Estados Unidos. Dice que les ha caído las ventas, las exportaciones con Estados Unidos un 20%. Sin embargo, pues a nivel global han crecido sus exportaciones. Por tanto, al final el balance acaba siendo pues muy positivo para China, ¿no? Bueno, realmente a China se la está intentando minar por todos lados. China se resiste con uñas y dientes, pero sabemos que, en fin, al final se va a doblegar para que se pueda constituir ese nuevo orden mundial. Sabemos que al final, poco antes de la segunda venida de Jesús, cuando acontezca el Armagedón, será porque China pues se habrá levantado en contra pues, de este nuevo orden mundial y habrá pues intentado ponerle fin. Bueno, ahí es donde acontece ya la Cuarta Guerra Mundial, el Armagedón, ya en el final de los tiempos. El siguiente apartado que os traemos es este. Estados Unidos sigue intentando que los países contestatarios de América Latina se dobleguen al nuevo orden mundial. La primera noticia es esta. La Agencia de Aviación de Estados Unidos alerta actividad militar sobre océanos de América Latina. Los 7 avisos a los aviadores abarcan zonas del Océano Pacífico colindantes con México, Colombia, Ecuador y Panamá. Permanecerán vigentes hasta el 17 de marzo. Bueno, pues el jueves The New York Times informó que Estados Unidos estaba intensificando una campaña de presión sobre México para que permitiera a las fuerzas militares estadounidenses desmantelar laboratorios de fentanilo dentro del país, mientras que el presidente Trump se inclina por un mayor papel de Estados Unidos en el desmantelamiento de los cárteles que producen la droga y la pasan de contrabando a través de la frontera. Las autoridades estadounidenses quieren que las fuerzas estadounidenses acompañen al ejército mexicano en las redadas contra presuntos laboratorios de fentanilo. Bueno, pues Estados Unidos no ha aflojado, ni mucho menos. La siguiente noticia, Estados Unidos financiará a Perú con 1.500 millones de dólares para equipar la base naval de Callao. El acuerdo aprobado por el Departamento de Estado contempla la venta de equipos y servicios militares como parte de la modernización de la principal base naval del país. El proyecto permitiría la presencia de personal estadounidense en Perú por hasta 10 años. Y os he seleccionado esto. Cabe recordar que en el 2024 el presidente chino Xi Jinping inauguró un puerto comercial financiado por China por 3.500 millones de dólares, el cual es considerado el primer proyecto de este tipo impulsado por Pekín en América Latina. Bueno, pues vemos una vez más, de una forma descarnada, cómo hay esa lucha entre Estados Unidos por un lado y China y Rusia por el otro, por hacerse pues, con las rutas comerciales, con las fuentes de materias primas y con el comercio en general y las riquezas de este mundo. Bueno, pues la Tercera Guerra Mundial la tenemos a las puertas, desde luego, y todas estas noticias pues no vienen más que a reafirmar que realmente falta muy poco para que una chispa lo prenda todo y explote todo por los aires. Bueno, pues estemos atentos, ¿no? Y preparémonos sobre todo. Y finalmente, pues esta noticia en relación a Latinoamérica. El presidente de Guatemala declara el estado de sitio tras un ataque coordinado por pandilleros que deja 8 policías muertos. Bueno, pues estas, pandillas, ¿no? Estos pandilleros de Barrio 18 y Mara Salvatrucha, bueno, están realmente pues envenenando un montón de países centroamericanos, y esto desde luego también tiene un origen, todo tiene un porqué. Y el porqué de todo esto en gran manera pues es lo que ha acontecido estos años también con las políticas americanas, norteamericanas, acerca de esta gente que, perteneciendo a bandas juveniles en Estados Unidos, fueron deportados a sus países de origen en Centroamérica en su momento, y todo esto pues sirvió para que estas bandas pues cogieran realmente mucha importancia en esos pequeños países y que se han hecho realmente en muchos casos las dueñas de la situación. Bueno, una excusa más pues, para que Estados Unidos ponga orden en todo ese caos, un caos que, como vemos y hemos visto también en el tema de las drogas, pues tantas veces ha sido pues provocado y promovido pues, por Estados Unidos, y por detrás de Estados Unidos los jesuitas, como ya nos advertía
pues Alberto Rivera en escritos en los cuales relataba su paso por los jesuitas, cómo ellos pues estaban detrás de todo este comercio mundial. Así que vayamos con realmente cuidado a la hora de analizar las situaciones y de quién realmente está detrás de cada cosa, porque eso nos va a ayudar a entender mucho mejor el mundo y a encontrar realmente la solución. El siguiente apartado pues es este. Estados Unidos y aliados siguen intentando que los países contestatarios de África se dobleguen al nuevo orden mundial. Bueno, aquí os traigo una lista de, según el ChatGPT, los países que a día de hoy pues, se oponen más a Estados Unidos del continente africano. Bueno, aquí pues vamos a leer en relación a esto pues esta noticia en cuanto al Níger. Níger veta indefinidamente la entrada de estadounidenses y congela los visados hacia Estados Unidos. La medida, respuesta directa a la exclusión del país africano de un programa de acceso simplificado promovido por Washington, marca un nuevo punto de tensión diplomática entre ambos gobiernos. Bueno, hay muchos países africanos que se oponen totalmente a este intento de Estados Unidos de traer este nuevo orden al mundo. Bueno, pues realmente van a acabar mal, desde luego. Otro apartado que os traemos esta semana, los avances tecnológicos que implementarán y sostendrán el nuevo orden mundial siguen avanzando a gran velocidad, cumpliéndose la profecía de Daniel 12:4. Os traemos pues esta noticia también de un robot esta semana. Este robot mueve los labios para hablar y cantar como un humano. Lo aprendió viendo vídeos de YouTube. Bueno, pues estemos atentos a este vídeo que os vamos a poner a continuación porque realmente es algo increíble cómo está avanzando la técnica. Hello. I am Emo, a robot designed to simulate emotions and interact with humans in a more natural way. How can I assist you today? Bonjour. Je suis Emo. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? こんにちは。私はエモです。今日はどのようにお手伝いさせていただけますか? 안녕하세요. 나는 이모입니다. 오늘은 어떻게 도와드릴까요? Hello, I am Emo, a robot designed to simulate emotions and interact with humans in a more natural way. How can I assist you today? Hola, soy Emo. ¿Cómo puedo ayudarle hoy? Ciao, sono Emo. Come posso aiutarti oggi? Hallo, ich bin Emo. Wie kann ich dir heute helfen? Привет, я Эмма. Как я могу помочь вам сегодня? 嗨，你好，我是 Emo。有什么我可以帮您的? היי, אני Emo. איך אני יכולה לעזור לך? مرحبا, أنا إيمو. كيف يمكنني مساعدتك اليوم؟ Bueno, pues como decíamos antes, avanzando a una gran velocidad, todo esto traerá grandes cambios, ya los está trayendo, no solamente en la tecnología, también pues en la forma de vivir de los humanos. Y bueno, pues los que queden a esta situación que va a acontecer dentro de no tanto tiempo, pues bueno, van a estar totalmente controlados pues por estas tecnologías que realmente, pues bueno, a estas personas no les va a faltar seguramente ni el comer, ni el tener un techo, ni el, en fin, las necesidades básicas, pero desde luego será a cambio de su libertad, una libertad pues coartada por este tipo de mecanismos. Bueno, pues realmente el mundo que se nos presenta por delante realmente da miedo, ¿no? Si no fuera porque realmente Jesús va a venir por segunda vez a poner solución a todo esto, bueno, pues no sé realmente cuál sería la opción posible, ¿no? Pero sería acabar sin duda como un esclavo, ¿no? Un esclavo moderno, pero un esclavo. Porque el que pierde su libertad, aunque esté a gusto en esa esclavitud, no deja de ser un esclavo. Otro apartado que os traemos esta semana es la manipulación mental, que permitirá la implementación del nuevo orden mundial, sigue avanzando a gran velocidad. Y una parte de esta manipulación mental pues consiste, como no, pues con las drogas, con la cantidad de drogas que hoy en día circulan por el mundo, especialmente en poblaciones que hoy en día tendrían que estar pues en la flor de su vida y que la están dedicando o que en todo caso quedan mermadas por el consumo de este tipo de sustancias, entre otras. Os traemos esta noticia que ha surgido también esta semana. La crisis de opiáceos marca el avance de drogas más potentes y peligrosas, de la chilazina y la medetomidina. En Estados Unidos emergen nuevas sustancias que aumentan la gravedad de la sobredosis y generan secuelas más complejas.
las lecciones de lo que ocurre en otras latitudes para prevenir en nuestra región. Bueno, pues todo esto de las drogas, ¿no?, y de estas sustancias tampoco es porque sí, ¿eh? Todo esto pues es para que la población cada vez sea más corta mentalmente y acepte pues los preceptos y los contextos que el nuevo orden mundial nos va a imponer pues de una forma mucho más dócil, ¿verdad? Bueno, esto es lo que se está persiguiendo. También os traemos este apartado esta semana. Grandes señales en el cielo harán que todas las naciones acaben de aceptar el nuevo orden mundial, cumpliéndose la profecía de Apocalipsis 13:13. Y bueno, esta noticia que os ponemos pues a continuación es la que ha dado pues título a esta conferencia acerca de que, bueno, pues está muy cercana la ocasión en la cual pues ya se va a declarar oficialmente que los extraterrestres son una realidad. Bueno, cuando esto suceda, que va a suceder, bueno, pues aquí ya se especula en lo que va a acontecer con los mercados financieros. Vamos a leer este artículo realmente interesante acerca de esta cuestión. Lo que nos damos cuenta es que realmente en el mundo pues hay mucha gente importante que está por anunciar que realmente hay extraterrestres, que son reales. Bueno, nosotros sabemos que no son estos tales extraterrestres, sino que son ángeles caídos en realidad, haciéndose pasar por seres de otros mundos y que desde hace ya milenios están engañando a la humanidad. Son esos ídolos de la antigüedad que adoraban esos pueblos antiguos. Bueno, pues hoy en día eso se va a repetir, ¿no?, cuando ellos pues hagan sus señales y después finalmente aparezcan en esta tierra, pues simulando la segunda venida de Jesús, ¿no? Va a ser pues el anticristo haciéndose pasar por Jesús. Todo esto va a tener mucha relación con el tema supuestamente extraterrestre. Vamos a leer la noticia sin más demora y vamos a entender pues lo que ha acontecido esta semana. Nos dice: colapsos bancarios por vía extraterrestre, el temor del Banco de Inglaterra. La entidad advierte contra la volatilidad extrema en los mercados y una fiebre de compra de activos considerados seguros si se confirmara la existencia de una inteligencia no humana. El Banco de Inglaterra debe estar preparado para afrontar una posible crisis financiera global derivada de un eventual anuncio oficial que confirme la existencia de vida extraterrestre, advierte Helen McCaw, ex analista senior de seguridad financiera de la entidad, recoge The Times. En una carta dirigida al gobernador Andrew Bailey, sugiere que una revelación de este tipo podría desencadenar colapsos bancarios y disturbios civiles, por lo que insta a establecer contingencias. Según McCaw, el gobierno de Estados Unidos parece estar en la mitad de un proceso de varios años para desclasificar y divulgar información sobre la existencia de una inteligencia no humana tecnológicamente avanzada, responsable de fenómenos anómalos no identificados. Bueno, pues cada vez más gente da pábulo a que realmente de aquí poco pues va a haber ya una declaración oficial acerca de la existencia de estos supuestos extraterrestres. Y bueno, todo esto va a conllevar desde luego un cambio de mentalidad y un impacto psicológico y emocional en las personas muy fuerte, ¿no? Y van a haber reacciones realmente que van a venir al principio a agravar toda la situación mundial. Bueno, todo esto desde luego pues nos está abocando a una situación límite. La noticia continúa, nos dice: en este contexto asegura que si se demuestra que son de origen no humano, habría que reconocer la existencia de un poder o inteligencia superior a cualquier gobierno, con intenciones desconocidas, lo que estima provocaría un shock ontológico y fuertes reacciones psicológicas con consecuencias materiales. Entre los riesgos que describe figura una volatilidad extrema en los mercados, una fiebre de compra de activos considerados seguros como oro y otros metales preciosos o determinados bonos soberanos, aunque por otra parte también podrían perder su estatus si se especula con nuevas tecnologías espaciales que aumenten la oferta de metales. Además, plantea un posible cambio hacia monedas digitales como el Bitcoin si los inversores cuestionan la legitimidad de los gobiernos y de los activos respaldados por ellos. Finalmente nos dice: el exanalista advierte que ante un anuncio con evidencia muy clara, la inestabilidad financiera podría desatarse, en cuestión de horas, con quiebras bancarias, colapso del sistema de pagos, disturbios en las calles e imposibilidad de comprar alimentos o combustible. Aunque creas que eso es muy poco probable, es una locura no considerarlo y planificar en consecuencia, insiste. Bueno, pues es una noticia realmente a tener en cuenta, como pues estos agentes que se dedican a enriquecerse mediante los activos financieros
pues ya sabéis que hacen siempre estudios a largo plazo y a corto plazo también, y pues, en fin, evaluando las situaciones, por raras que puedan parecer, de futuro, pues ellos contemplan, con toda seguridad va a haber un anuncio de este tipo, ¿no?, por parte de Estados Unidos. Esto pues va a desencadenar un pánico que ellos pues ya tienen que y están trabajando para evitarlo cuando suceda. Pues nada, toda esta situación, desde luego, como decimos cada semana, pues el Espíritu Santo está dejando cada vez más de contender con el hombre, sigue retirándose de la tierra y trayendo esto grandes desgracias en aumento, cumpliéndose la profecía, por ejemplo, de Génesis 6:3, porque bueno, ante esta situación mundial de problemas por todos lados, pues el Espíritu Santo, desde luego, ya estaba profetizado que se retiraría en el final de los tiempos de la tierra cada vez más. Bueno, pues en este sentido veamos todas las desgracias que os traemos esta semana, las que os hemos seleccionado de las muchas que han habido. Al menos 16 muertos y más de 50.000 evacuados por la ola de incendios en Chile. 17 muertos en varios aludes en los Alpes por las nevadas de la última semana. Tragedia en Tailandia, al menos 32 muertos y más de 60 heridos al desplomarse una grúa sobre un tren de pasajeros. Y este accidente también que ha habido en España esta semana, hace pocos días, en Córdoba, ha habido de lamentar pues estos 39 muertos, en realidad han sido algunos más, en un accidente también ferroviario que ha habido pues en Andalucía. Y finalmente, pues vamos a terminar con este apartado que nos dice lo siguiente: los descubrimientos arqueológicos siguen dando la razón a la Biblia, cumpliéndose la profecía de Lucas el capítulo 19, versículo 40. Y para esto, pues os vamos a traer un vídeo realmente interesante, tiene ya unos años, de un estudio que se hizo en su momento y que se dieron cuenta que realmente habían escritos muy antiguos chinos que relataban situaciones que acontecieron en China en unos años en los cuales coinciden con la crucifixión, con lo que fue la crucifixión de Jesucristo. Bueno, pues estos escritos vienen a reafirmar, desde luego, que esa crucifixión pues, ocasionó una serie de trastornos en la naturaleza que se pudieron percibir también desde China. Vayamos a ver el vídeo y con esto pues ya daremos por terminada la conferencia de hoy. Aquí hay otro registro en las crónicas Wu del emperador Wang Wu. Está fechado en el año 31 de C. Traducido, dice, verano, cuarto mes del año, en el día de Ren Wu. El edicto imperial dice, el yin y el yang, la oscuridad y la luz, se han intercambiado por error y el sol y la luna se han eclipsado. Los pecados de todo el pueblo recaen ahora sobre un solo hombre. Se proclama el perdón a todos los que están bajo el cielo. Los chinos no tenían ni idea de Jesús en el año 31 de C. Ningún misionero cristiano habría ido a China porque Jesús acababa de morir. No había ningún misionero cristiano. Y, sin embargo, en su alma, en su espíritu, registraron esta increíble declaración en su historia de la dinastía Han tardía. Y en su alma dijeron este misterioso e inesperado oscurecimiento del sol. Los pecados de todo el pueblo recaen sobre un solo hombre y se proclama el perdón a todos los que están bajo el cielo. No sabían lo que estaban escribiendo. Y aquí dice en los anales el número 18 del eclipse de Guji: en el día de Guji, murió un hombre del cielo. No tenían ni idea de lo que estaban escribiendo, pero el Espíritu Santo habría hablado a aquellos chinos astrónomos y el emperador.
Y en su alma, en su corazón, intuían que ese oscurecimiento inesperado que duró 3 horas tenía algo que ver con un hombre en el cielo que moría del cielo y que había sido perdonado por los pecados del mundo. La Biblia nos dice que era como la hora sexta y hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 días después, los chinos registraron un arco iris que rodeaba al sol como un halo. Durante el reinado del emperador Guang Wu, el día de Bin Bin Yin del 4º mes de Yang Wu, un halo, un arco iris, rodeó al sol. Y eso se encuentra en la historia de los últimos anales Han número 18. Y esa es la resurrección de Jesucristo. Y esta mañana les digo, amigos, que los antiguos chinos registraron la fecha del nacimiento de Cristo, la fecha de su muerte y la fecha de su resurrección. Bueno, pues si todo esto es así, desde luego sería algo realmente impresionante, ¿verdad? Este dato, pues, en fin, extraído pues, de esos viejos escritos de la nación china y que vendrían a reafirmar, ¿no?, por una fuente, pues, en fin, exterior a lo que fue el Israel de esos tiempos, de la situación que se vivió ahí con la crucifixión de Jesús. También es interesante pues, ver cómo hablan del año 31 como fecha de la crucifixión de Jesús. Es la misma fecha pues, de la cual hablaba Ellen White y que bueno, pues es la que realmente coincide con todos los datos que se dan en la Biblia. Esto tiene su importancia también, saber que pues, Jesucristo murió en el año 31, porque ya sabéis que, según la Biblia, habrían 6.000 años de historia, que 4.000, pues los 4.000 primeros irían desde la entrada del pecado hasta la crucifixión de Cristo. La crucifixión de Cristo, por tanto, fue en el año 31 y que quedarían 2.000 años para la segunda venida de Jesús. Si al 31 le sumamos 2.000, pues ya cada uno puede hacer la operación y pues ya encontramos que esa fecha es la del 2031, concretamente en otoño. Y para terminar esta conferencia que pues, os hemos traído hoy, vamos a hacerlo, como siempre, con un escrito de Ellen White, en la cual pues, veremos, como ya nos hablaba, de este tipo de accidentes de trenes, como el que ha acontecido pues, esta semana en Andalucía. Nos dice: guerras y desastres. La tempestad se avecina y debemos prepararnos para afrontar su furia mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El Señor se levantará para sacudir terriblemente la tierra. Veremos desgracias por todas partes. Miles de barcos serán arrojados a las profundidades del mar. Armadas enteras se hundirán y las vidas humanas serán sacrificadas por millones. Estallarán incendios inesperadamente y no habrá esfuerzo humano capaz de extinguirlos. Esto también lo estamos viendo continuamente. Los palacios de la tierra serán arrasados por la furia de las llamas. Serán cada vez más frecuentes los desastres ferroviarios. En las grandes vías de tránsito habrá confusión, choques y muertes sin la advertencia de un momento. El final está cerca, el tiempo de gracia termina. O busquemos a Dios mientras puede ser hallado, llamémosle en tanto que está cercano. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá, habrá epidemias, mortandad y hambre, las aguas del abismo rebasarán sus límites, incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Debiéramos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que lo aman. Y todo esto está en el libro de Eventos de los Últimos Días. Y nada más, pues para acabar esta conferencia lo vamos a hacer con el vídeo promocional de la conferencia que vamos a realizar, si Dios quiere, pues este sábado que viene en Girona por la tarde a las 5 y a la cual pues estáis invitados. Vamos a ver el vídeo. Sábado 24 de enero a las 17 horas
La sala de conferencias y museo El Gran Engaño presenta La paga de los perdidos. Una última resurrección comportará una cosa muy distinta a una deseada vida eterna. Lo que nunca te contarán en las noticias. Calle Narcís Blanc 11, Girona. Teléfono 678-642263. Pues nada más, hasta aquí esta conferencia de noticias. Hemos hecho el repaso de esta semana. El jueves tendremos pues las relacionadas, como hemos dicho antes, con el Vaticano y con toda esta pues falsa espiritualidad que está surgiendo en Estados Unidos. Os dejamos pues la página web oficial donde tenéis las conferencias de todas las temáticas que hemos ido presentando, ordenadas pues por temas para que podáis encontrarlas fácilmente. También tenéis estudios bíblicos, lo mismo pues en este blogspot, en elgranengañofinal.blogspot.com, donde tenéis pues las conferencias ordenadas cronológicamente. Esta página de YouTube, donde podéis también pues acceder a las conferencias que se van presentando aquí en Girona cada sábado. Ya llevamos unas cuantas y realmente pues son temas a conocer para el final de los tiempos. Es información que desde luego debemos de saber. Y nada más, pues hasta aquí esta conferencia. Desear que haya sido de vuestro interés, que Dios os bendiga y hasta el jueves si Dios quiere.